Dibujo a dibujo RD. Hey, ¿qué tal, Club de Dibujantes? Hoy vamos a elevar nuestros dibujos a otro nivel. Te enseño 6 tips para mejorar tu delineado y coloreado, a fin de que tus retratos y otros dibujos sean tan expresivos como este de Daki, donde apliqué un mix de varios elementos que me llevaron a un épico resultado, justo como el que puedes ver aquí. Pero no te preocupes, acá te dejo listado todo lo que podrás aprender en este video. Para eso, te daré lo que considero son 3 tips fundamentales para delinear y luego 3 tips elementales para colorear con lápices y marcadores a base de alcohol. Todo esto hará que tu dibujo tenga más vida, expresión y estilo. El primer tip que tengo para ti trata sobre el control del pulso. Empecemos con algo bastante básico, pero súper relevante para todo dibujante. Como ya mencionamos, el pulso. Lograr un delineado limpio es mucho más manejable cuando apoyamos la mano sobre la mesa y hacemos movimientos desde el codo, no solo desde la muñeca. Así tus líneas serán más firmes y seguras. Actúa confiado y sitúa firmemente la eminencia hipotenusa de tu mano, esta que te muestro aquí, encima de la mesa donde dibujes o el espacio plano en que lo hagas. Cuestión de que puedas hacer los trazos moviendo tanto la muñeca como el codo. Este movimiento que acabo de mostrarte, practícalo, realizando líneas y figuras. Eso ayuda muchísimo a mejorar el pulso. Es como hacer ejercicios, los músculos se acostumbran y se optimizan. Veamos una breve muestra de todo lo que precisé hasta este punto. Acá, hasta este momento solo estoy haciendo movimientos de muñeca, porque son trazos bien cortos. Aunque lo ves rápido, esto se hace súper despacio en tiempo real. Déjame mostrártelo con un ejemplo más dinámico, para que veas lo trascendental de trabajar el pulso para obtener un mejor delineado. Voy a unir el punto A con el B. Mira lo que pasa cuando en un trazo largo solo muevo la muñeca. Tengo que tomar pausas, levantar la mano y por ende retomar el delineado y no es uniforme. Ahora bien, en este otro escenario, mira cómo un movimiento sincrónico y simétrico entre la mano y el codo me permite realizar un desplazamiento uniforme que me da un trazo limpio y perfecto. Mi segundo tip son las líneas bases. Una línea base no es solo una línea. Cada una es importante y el conjunto de todas es lo que dará con el boceto concreto y un line art épico. Delinear es un proceso que se hace por partes, sin prisa. Esto, querido dibujante, marca una diferencia capital en el dibujo, pasándolo de bueno a épico. Llevar a cabo el delineado base, por tanto, precisa conocer las líneas del dibujo y en cuáles ejercer un poco más de presión y en cuáles no. En caso de que no tengas a mano rotuladores con distintas puntas, sea finas y gruesas, o aún teniéndolos, esto es fundamental. ¿A qué me refiero? Bueno, a que contornos externos, por ejemplo, los hombros y el pelo, puedan ameritar un poquito más de grosor y, por ende, presión. Pero lugares como los ojos, el iris, que precisan detalles más delicados, ameritan menos grosor y por tanto menos presión. Como esta que puedes ver aquí, que hago mientras empiezo con el delineado base de este dibujo de Daki, la sexta luna superior de Demon Slayer, mientras se enfrentaba a Tanjiro en el distrito del entretenimiento. Un subtip del que ya tienes que haberte dado cuenta hasta este punto del video es que siempre debes estar cómodo al dibujar, delinear y colorear. Mueve el papel, es más fácil moverlo que movernos nosotros. Si tienes que girarlo a un lado u otro, como has visto aquí, hazlo. Siempre propugna por la comunidad al dibujar. Mi tercer tip trata sobre el delineado expresivo pro. Aquí es donde se imprime la verdadera magia, el delineado final y que distingue uno bueno, como este que te muestro, a uno épico. En esta fase reforzamos las líneas base que ya hicimos antes, dando las variaciones donde sea pertinente y elevando el dibujo a un nivel pro. Abro paréntesis. Para hacer esto, puedes aplicar distintos trazos como lo que te muestro aquí, a fin de variar el estilo del delineado pro. Imprímele el tuyo. No necesariamente tienes que seguir un patrón en concreto. Por ejemplo, puedes, para el pelo, usar líneas que empiecen gruesas y terminen finas o viceversa. Y para otras partes usar líneas solo gruesas en el centro o en los extremos. Diviértete creando y en ese proceso de prueba y error irás encontrando tu estilo particular. Así lo hice yo. No fue algo de la noche a la mañana, ni lo logré a la primera, sino que de a poco voy practicando y mejorando, porque a diario aprendo algo nuevo. Cierro paréntesis y de vuelta con Daki te muestro, por ejemplo, lo potente que es el delineado Pro de Demon Slayer, que no solo hace con sus diversos tipos de línea que el dibujo se vea más nítido, sino que cobre vida. ¿Acaso este delineado no transformó totalmente el retrato respecto al delineado base? Yo creo que sí, porque este retrato de Daki está quedando épico.
Mi cuarto tip tiene que ver con el coloreado base con lápices de madera. Colorear, la parte más divertida, pero que a veces nos da mucho miedo para no dañar un gran boceto que hemos logrado. ¿Alguno se identifica conmigo? Sé que sí, a muchos nos ha pasado. Para colorear con lápices y explotar sus bondades, lo primero que debemos es aprender a sujetarlos. Y eso nos dará lo que necesitamos. Dependiendo del lugar donde lo hagamos, sabremos la fuerza que vamos a imprimir en el papel para aplicar las capas de color y, por vía de consecuencia, la tonalidad que obtendremos. Aquí arriba es poca fuerza y por ende el trazo y la capa son suaves. Aquí abajo, por analogía, es mucha presión y la capa es fuerte. Mientras que en el centro, pues es un intermedio. Conocido esto, veamos un breve ejemplo con este recuadro donde te muestro cómo aplicar un color desde su suavidad hasta su intensidad sin dejar puntos blancos. Al momento de colorear se recomienda rellenar en círculos. Es muy efectivo. Si quieres, más adelante en otro tutorial puedo ahondar sobre las bondades de los distintos métodos para colorear y la funcionalidad de las puntas de los lápices, pues todo en el mundo del dibujo tiene una utilidad. Mira cómo entonces coloreo esta parte de aquí con mis lápices, para nada profesionales, y va quedando súper cool. Mi quinto tip versa sobre el tratamiento de las sombras y contrastes con marcadores. El marcador, sin más, es un gran aliado para dar fuerza y contraste a nuestros dibujos. Úsalo en el cabello, la ropa o fondos. Mira cómo lo uso aquí, en el pelo y rostro de Daki, para darle muchísima fuerza y poder. Además de que permiten colorear muchísimo más rápido si se utilizan adecuadamente. Si esto te interesa un tutorial donde explique en detalle las bondades y usos que hasta ahora conozco de los marcadores basados en alcohol con relación a este tipo de dibujos, déjame un comentario y lo llevo a cabo oportunamente. Mi sexto tip trata sobre coloreado mixto. Una gran bondad de los marcadores a base de alcohol es que admiten bien la mezcla con colores de madera. Yo, al menos, uso primero el marcador y luego el color de madera. Para mí se funden mejor de esta manera. Más, por ejemplo, cuando uso el color blanco para dar luz o aclarar, esto en los lápices, mediante difuminado, al color que ya pasé con el marcador. Inténtalo y déjame tus impresiones en los comentarios o taguéame en Instagram para ver cómo lo has utilizado. Fíjate cómo la puesta en marcha de estos simples pero poderosos 6 tips hace que este dibujo esté quedando épico. Y bueno, a ti que te has quedado hasta esta parte, no puedo dejar que te vayas sin que comprendas que hay un séptimo tip, un bonus tip. Este último tip es oponible o aplica tanto para el delineado como para el coloreado, y se trata de ser paciente, mucho. No te desanimes en el proceso, pues mantenerse sometido constantemente a la prueba y al error que comporta dibujar es, al final, lo mejor que podemos hacer, porque de nuestros errores aprendemos muchísimo. Para dibujar, creo que es necesariamente que nos equivoquemos, y bastante. Y bueno, ahí lo tienes, 7 tips que puedes aplicar desde este momento en tus dibujos para elevarlos a otro nivel. Si te gustó este tutorial, deja tu like, comenta, compártelo con tus amigos dibujantes, así me apoyas y ayudas a continuar compartiendo mis experiencias en este divertidísimo tránsito. Y ya que estás aquí, si no lo has hecho, suscríbete a mi canal para más contenido como este. Hasta la próxima, artistas dibujantes.